La resolución es del siguiente tenor. Vistos que se ha deducido apelación por parte de la Fiscalía y querellante en contra de la resolución dictada por el juez Acuo con fecha 22 de julio del 2020, por la cual se resolvió denegar la petición de prisión preventiva respecto al imputado Martín Pranenas Dur, por estimar que solo habían antecedentes de un solo delito de los formalizados, que no se ha llegado antecedentes para justificar la cautelar solicitada, por estimar que no hay peligro para la seguridad de la sociedad, la libertad del imputado, ni para el éxito de la investigación y menos del peligro de fuga. Segundo, que previamente debe dejarse en claro que no resulta posible referirse o entrar en el análisis de los hechos asignados con el número 1 y número 3 de la formalización, de la cual no se va a referir a esta resolución, pues respecto de ellos ha recaído sentencia interlocutoria que resolvió acoger la petición de sobreseimiento definitivo presentado por la defensa, y que a pesar de no encontrarse firme, por estar pendientes sendas apelaciones a su respecto, esa decisión, esto es la del sobreseimiento definitivo, recurrida causa ejecutoria, esto es, que produce efectos desde su notificación, lo que obsta a su consideración en la presente discusión, resolviéndose así la alegación del querellante don Sergio Gómez Villar. Tercero, que conforme al mérito de las alegaciones vertidas en audiencia y los antecedentes que han sido expuestos en estrado, luego de haberse exhibido los medios audiovisuales y teniendo a la vista los demás antecedentes invocados en esta instancia, es posible estimar que en esta etapa procesal investigada se han entregado elementos que permiten justificar la existencia de los hechos asignados como números 2, 4 y 5 de la formalización de la investigación, teniendo en especial consideración las declaraciones de las víctimas de los diversos delitos señalados, existiendo en todos los casos una sindicación directa e inmediata respecto del imputado Pradenas, testimonios que fueron objeto de pericias cuyas conclusiones dan cuenta de su coherencia y fiabilidad, encontrándose además corroborados por otras declaraciones prestadas por testigos y pruebas recolectadas por el ente persecutor y que están claramente individualizadas en la resolución recurrida, por lo cual no resulta necesario detallar en esta misma. Cuarto, que se han entregado antecedentes que dan cuenta de la concurrencia de elementos típicos de los delitos investigados y por los cuales se formalizó, que ya mencionaba en el considerando anterior, que permiten presumir la existencia y participación del imputado en los 4 delitos a que se refiere la resolución apelada, todos los cuales comparten elementos comunes relativos a la forma de comisión que se repiten en todos los casos y respecto de víctimas que no se encontraban en condiciones de consentir en actos de significación sexual y menos aún oponer resistencia a las agresiones ejercidas por el imputado Pradenas. En cada uno de los casos se han dado indicios del comportamiento del imputado respecto de la víctima, siendo coincidentes los relatos de las mismas y de los testigos sobre tal conducta, recordando que la sola ebriedad o el consumo de sustancias tóxicas no puede considerarse como un consentimiento anticipado para sostener una relación de connotación sexual. Tal condición disminuye y por el contrario afecta, limita la capacidad volitiva de la víctima. 5. Que para el cumplimiento de los requisitos materiales debe tenerse en especial consideración que se trata de agresiones sexuales que se producen en la esfera de lo privado, que afectan diversos derechos a las víctimas y que muchas veces optan a una develación por tener las mismas, el justo temor de no ser atendidas en la denuncia, porque dichas agresiones a la indemnidad y autodeterminación sexual implican muchas veces un proceso interno de reparación, previo a explicar los hechos o delitos de los cuales fueron víctimas. Por tal motivo, el estándar aplicable en la especie no puede ser el mismo que se tiene cuando nos enfrentamos a delitos cuyos bienes jurídicos son disponibles, como por ejemplo el atentado a la propiedad. 6. Que para la determinación de la medida cautelar aplicable en este caso debe tenerse en especial consideración el contexto en el cual se produjeron las diversas agresiones sexuales, que son encuadrables dentro del fenómeno de violencia de género, cuyo concepto obliga a esta Corte a ampliar el análisis a su procedencia en nuestra legislación nacional y convencional respecto de conflictos como el sometido
a la presente decisión. Séptimo, que teniendo presente las disposiciones contenidas en las letras B, D y F del artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, que obligan a los estados, y por cierto a sus tribunales, entre comillas, a actuar con la debida diligencia para prevenir e investigar, sancionar la violencia contra la mujer, cierro comillas, abre comillas, adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer en cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluya, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Resulta estrictamente necesario que la aplicación de las normas contenidas en el Código Procesal Penal lo sea con la debida concordancia con la obligación que nos plantea la materia y estos estándares internacionales que, como se ha dicho, obligan a esta Corte a ampliar el análisis de la procedencia de medidas cautelares conforme a tales parámetros. Octavo, que dentro del citado marco normativo y teniendo a la vista la necesidad de cautela conforme a los términos establecidos en la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, debe tenerse en cuenta el carácter de los delitos por los cuales se ha formalizado el imputado, cuyas penas, conforme lo ha establecido el artículo 1 de la Ley 18.216, no pueden ser, en caso de condena, objeto de penas sustitutivas, atendido el número y naturaleza de los delitos cometidos contra los derechos humanos de la mujer, que permiten concluir que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad y también para la seguridad de las víctimas de nuestros autos, teniendo presente que es indispensable para asegurar la protección de las afectadas, obligación que es impuesta por el Estado de Chile al haber suscrito la convención ya referida, teniendo en mira el fin último, que es la preservación del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, que atendía además la conducta desplegada por el imputado a contar de las denuncias de los hechos consistentes en la presunta destrucción de su teléfono móvil, la circunstancia de haber borrado una serie de archivos de su computador personal y todas las conversaciones sostenidas por Instagram con la víctima de los hechos consignados en el número 5, como las demás situaciones que han afectado a los testigos de la causa señalados por los querellantes en esta audiencia. La libertad del encartado constituye además un peligro para el éxito de la investigación. Que estas consideraciones, y cumpliéndose en la especie cada uno de los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal, lo establecido en el artículo 1, 4, 6 y 7 de la Convención Internacional de Belén do Pará, en relación al artículo 5 de la Constitución Política de la República, se declara que se revoca la resolución apelada de fecha 22 de julio de 2020, que negó lugar a la petición de la Fiscalía y querellante fijando cautelares del artículo 165 del Código Procesal Penal. Y en su lugar se resuelve que se decreta la prisión preventiva del imputado Martín Pradenas Dur por estimar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, de las víctimas y de la investigación. Comuníquese lo resuelto al Tribunal Agua por la vía más expedita. Se indica además el número de rol interno de esta causa ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Bien, no viendo nada más que resolver, ponemos término a la presente vista. Hasta luego. Hasta luego, señoría.